Imagínate vivir en una tierra donde no hay rey ni gobierno, donde cada uno hace lo que cree correcto ante sus propios ojos. El resultado: anarquía, idolatría, violencia, desesperación. Este era el escenario en Israel, y es en medio de este caos que aparecen los jueces. Pero ¿quiénes eran estos jueces? ¿Héroes legendarios? ¿Santos indiscutibles? No, eran humanos como tú y yo, llenos de dudas, impulsos y debilidades. Sin embargo, Dios los escogió. ¿Para qué? Para liberar, restaurar. Juez. El libro de los jueces es más que una colección de historias. Es un retrato crudo y honesto del ciclo de la humanidad. Caída, arrepentimiento, redención y nueva caída. ¿Conoces a Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido? ¿Sabes qué fue lo que lo llevó a la ruina? ¿Y Débora, la mujer que dirigió todo un ejército y ganó con estrategia divina? ¿Qué pasó con Gedeón, quien se escondió por miedo y terminó liderando? ¿Solo 300 hombres contra miles? Estas historias van mucho más allá de la escuela dominical. Son dramas reales, llenos de emoción, fracasos y triunfos. Historias que aún hoy nos hablan. Entonces, antes de continuar, comenta aquí, ¿cuál de estas historias ya conoces? ¿Y cuál crees que te sorprenderá más? Y si te gusta sumergirte en la Biblia de una manera intensa y emocionante, suscríbete al canal ahora. En serio, no querrás perderte lo que viene a continuación en este vídeo. Activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta épica serie. Y deja tu me gusta, porque eso realmente ayuda a difundir la palabra con más fuerza. Después de la muerte de Josué, las 12 tribus de Israel quedaron sin liderazgo. No hay unidad, sin dirección. Cada uno velaba por sus propios intereses. Y poco a poco, el pueblo comenzó a adoptar las costumbres paganas de las naciones vecinas. Dios había advertido, pero ellos no escucharon. Y luego llegó el castigo: invasiones, retiros, esclavitud. Pero siempre, en el momento álgido de la desesperación, el pueblo gritaba, y Dios respondió. Él crió a alguien improbable, alguien común y corriente, para liberarlos. A veces era un guerrero fuerte, otros una mujer visionaria, otros aún unos marginados de la sociedad. Cada juez fue una respuesta al clamor, cada victoria una oportunidad de empezar de nuevo. Pero la gente lo olvidó rápidamente. Pecaría otra vez, volvería a caer. Y el ciclo comenzó de nuevo. El libro de los jueces es una montaña rusa espiritual, y por eso es tan actual. Hoy en día todavía vivimos estos ciclos. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado y terminaste olvidándolo? Este video le guiará a través de cada una de estas historias. Con emoción, fidelidad e intensidad. Te reirás, te indignarás, te conmoverás y reflexionarás. No se trata de contentarse con mirar pasivamente, así que comenta cada vez que algo te conmueva. Comparte con cualquiera que necesite esta palabra. Y sí, regístrate ahora porque apenas estamos comenzando. Jueces es el libro de la caída, pero también de la esperanza, de la infidelidad humana y de la fidelidad de Dios. Es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, Él sigue actuando. Así que respira profundamente, abre tu corazón y prepárate para descubrir uno de los libros más intensos, sorprendentes y espiritualmente desafiantes de la Biblia. Porque la historia de los jueces sigue viva y tal vez descubras que también eres parte de ello. Josué murió y con él fue la generación que vio el mar abrirse, los muros de Jericó caer y el maná caer del cielo. La nueva generación heredó la tierra prometida, pero no heredó la fe viva de sus padres. No vieron los milagros, no oyeron la voz de Dios en el desierto y rápidamente se olvidaron.
Dios había ordenado a Israel expulsar completamente al pueblo cananeo, pero el pueblo desobedeció. Dejaron supervivientes entre ellos, pueblos paganos con sus ídolos, rituales perversos y culturas corruptas, y lo que se suponía que era una tierra santa quedó contaminada. Comenzaron a hacer alianzas con los enemigos, casarse con extranjeros que adoraban a Baal y a Asera. Y poco a poco el pueblo de Dios comenzó a adorar a los mismos dioses paganos. Se olvidaron del Señor. Ellos ignoraron sus mandamientos. Vivían como si Él nunca hubiera hecho nada por ellos. ¿Y Dios? Dios no fue indiferente. Entregó al pueblo en manos de los enemigos. Primero estuvo el rey de Mesopotamia, luego los moabitas, los madianitas, los cananeos. Cada opresor era una consecuencia, cada sufrimiento una advertencia. Vuelve a mí. Pero Israel solo regresó cuando dolió. En el fondo del pozo gritaron, ellos lloraron, se arrepintieron. Y entonces Dios actuó. Él eligió a alguien, un juez, para liberarlo. Este ciclo se repitió innumerables veces. 1. La gente se mudó. 2. Dios permitió la opresión. 3. El pueblo gritó. 4. Dios levantó un libertador. 5. El pueblo fue salvado. 6. Y entonces todo empezó de nuevo. Este patrón revela algo profundo sobre la condición humana. Nuestra tendencia a buscar a Dios solo cuando estamos quebrantados. ¿Cuántas veces has orado de más cuando estabas en apuros? ¿Cuántas veces te has olvidado de decir gracias después de ganar? Israel hizo exactamente eso. Y a pesar de todo, Dios siempre respondió. Porque Él es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Los jueces eran más que guerreros. Eran símbolos vivientes de la misericordia de Dios. Pueblo levantado para restaurar no solo la paz, sino el pacto. Pero los jueces no eran reyes. No tenían autoridad sobre todas las tribus. Y esto creó un problema. Cada tribu hacía lo que quería. Sin unidad no hay visión nacional. Por lo tanto, las victorias fueron parciales y los reveses fueron inevitables. La ausencia de un liderazgo fuerte creó anarquía. Y el texto bíblico repite esta frase como un eco sombrío. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es importante recordar, el problema nunca fue político, era espiritual. Israel no necesitaba un rey humano, ya tenían un rey, Dios mismo, pero ellos habían cambiado su presencia por ídolos de piedra y madera. Imaginemos un pueblo entero olvidando su identidad, cambiando la presencia de Dios por imágenes paganas, intercambiando los santos mandamientos por placeres momentáneos. ¿Te suena familiar esto? Incluso en nuestros días estamos rodeados de voces que intentan redefinir lo que está bien y lo que está mal. La idolatría moderna puede no presentarse en forma de estatua, pero podría ser en el ego, en la codicia, en el orgullo, en el placer sobre todo. Jueces nos enseña que cuando nos alejamos de Dios se produce el caos, y no importa cuán bendecido haya sido el pasado. Sin una alianza viva, el presente se desmorona, pero también aprendemos que Dios nunca se cansa de restaurar. Con cada caída, Él prepara un nuevo comienzo, y a cada clamor sincero, Él responde con gracia y poder. En los próximos capítulos veremos a estos libertadores en acción, hombres y mujeres comunes, llamados por Dios a algo extraordinario. Pero antes de continuar, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado este ciclo en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que te has alejado y que necesitabas volver? Comenta a continuación. Tu testimonio puede bendecir a alguien. Y recuerda, si aún no te has inscrito, hazlo ahora. Vayamos juntos en este viaje a través de cada capítulo de este libro transformador. Porque conocer a jueces
es entender que Dios nunca desampara a los que ama. El pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Era el mismo ciclo, el mismo patrón, pero esta vez la opresión vino de Jabín, rey de Canaán, cuyo comandante, Sísara, era un terror para el pueblo. Con 900 carros de hierro, el armamento más avanzado de la época, Sísara reinó con crueldad. Durante 20 años, Israel vivió bajo el miedo, la tiranía y la impotencia. Las carreteras estaban vacías, los pueblos abandonados. La gente no se atrevía a salir de sus casas. La vida se ha reducido a la supervivencia. Fue en ese momento oscuro que apareció Débora, profetisa, mujer de fe, juez de Israel. Ella juzgó al pueblo bajo una palmera en Efraín. Allí, hombres y mujeres acudían a buscar la guía de Dios. Ella era respetada, escuchada, obedecida, y más que eso, ella era valiente. Fue Débora quien llamó a Barak y le dio una orden profética. Reúne 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón y ve al monte Tabor. Dios entregará a Sísara en tus manos. Pero Barak, aunque era un guerrero, dudó. Él respondió: si vas conmigo, iré. Pero si no vas, no iré. Débora aceptó con firmeza el reto, pero lo dijo claramente: el honor no será tuyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. ¿Quién era esa mujer? ¿Débora? ¿Jael? ¿O ambos? Débora no se quedó atrás. Ella subió con Barak al monte Tabor, y cuando Sísara oyó el movimiento, reunió todos sus carros y soldados para la batalla. Descendieron al valle de Sisón, confiados, arrogantes, invencibles. Pero Débora se puso de pie y declaró con valentía: levántate, Barak, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Con esta palabra, Barak descendió con sus hombres, y el Señor peleó por ellos. Llovió como nunca antes. El río Sisón se desbordó. Los carros de hierro de Sísara, otrora imbatibles, se hundieron en el lodo. El campo de batalla se convirtió en un pantano, y lo que parecía fuerza se convirtió en debilidad. Los soldados de Sísara huyeron. Israel los persiguió y los destruyó por completo. No quedó ninguno Sísara, solo huyó a pie. Desesperado, fue a la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Hubo paz entre Heber y Jabín, por lo que Sísara se sintió seguro. Jael le dio la bienvenida. Él ofreció leche, lo cubrió con un manto, pidió protección. Él confió en ella y se durmió. Mientras Sísara dormía, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, y con un coraje sobrenatural le clavó la estaca en la sien. Fue un acto silencioso, firme y letal. Cuando llegó Barak, Jael salió de la tienda y dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Y allí estaba Sísara, muerto. Esta historia es poderosa por muchas razones. Primero, Dios eligió a una mujer para dirigir a Israel. Débora fue la voz de Dios, jueza, profetisa, estratega y líder de guerra. En una época en la que a las mujeres ni siquiera se las escuchaba, a ella se la obedecía. Segundo, la victoria llegó de una forma completamente inesperada. Dios usó la naturaleza, la lluvia. Él utilizó el coraje de Jael, una ama de casa, y usó la fe de Débora, quien nunca dudó. Tercero, el cántico de Débora, registrado en Jueces 5, es uno de los textos más bellos y poéticos de la Biblia. Allí celebra cada detalle de la victoria. Ella agradece a los voluntarios, critica a las tribus que no lo hicieron, como Rubén, Dan y Aser, y exalta a Jael. Bendita entre las mujeres sea Jael. Este himno termina con una frase memorable: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman brillan como el sol en su esplendor.
La lección es clara. Cuando Dios entra en escena, lo improbable gana. Cuando obedecemos incluso con miedo, Él nos honra. Cuando confiamos, Él actúa. Débora nos enseña que el verdadero liderazgo proviene de la intimidad con Dios. No necesitaba ningún título, ni corona, ni espada. Ella tenía la palabra, y eso fue suficiente. Barak nos enseña que incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios todavía nos usa. No fue excluido, solo se le recordó que la gloria es de Dios, no nuestra. Jael nos enseña que el coraje no tiene posición. Ella no era ni juez ni guerrera, ella era una mujer común y corriente, con un corazón disponible, y así se convirtió en parte de la historia eterna de la redención. ¿Y nosotros qué hacemos cuando Dios nos llama? ¿Hesitamos como Baraque o nos posicionamos como Débora y Jael? Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Comenta a continuación. Transformemos este espacio en un lugar de reflexión, comunión y fe. Y si este contenido está impactando tu vida, suscríbete al canal ahora. Viene mucho más. Cada juez revela una faceta del carácter de Dios. Cada historia nos confronta y nos inspira. Me gusta, comparte, comenta y venid conmigo, porque ahora vamos a conocer a Gedeón, el juez que dudó y aún así fue llamado valiente por Dios. Pero hay algo aún más profundo en esta narrativa. El cántico de Débora y Barak en Jueces 5 no es solo un cántico de victoria, es un análisis espiritual, político y emocional de lo sucedido. Es un grito de valentía y un grito contra la indiferencia. Allí, Débora revela que algunas tribus, como Rubén, Dan y Aser, se negaron a luchar. Ellos se quedaron en casa cuidando sus propios intereses, mientras el resto arriesgaba sus vidas. Ella los confronta. ¿Por qué os quedasteis entre los rediles, escuchando el balido de los rebaños? Fue una denuncia contra la omisión, contra la complacencia, y al mismo tiempo un elogio a los que fueron a luchar, como los de Zabulón y Neftalí, que arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Esta parte de la canción nos enseña que la neutralidad también es una elección. El silencio ante la injusticia es complicidad. Y en la guerra espiritual en la que vivimos, permanecer neutral es posicionarse en el lado equivocado. Débora también exalta a Jael con fuertes palabras. Bendita entre las mujeres, la mujer de Heber el ceneo. Entre las mujeres que viven en tiendas, que ella sea la más bendita. Ella describe en poesía el acto audaz y mortal de Jael. Esto demuestra que incluso en situaciones improbables, Dios exalta a quienes adoptan una postura valiente. Y luego termina su canción con un grito de fe. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman serán como el sol cuando sale en todo su esplendor. Esa última frase es clave. Ella compara a los que aman al Señor con el sol. Brillo, constancia, calidez, dirección. El que ama a Dios resplandece y disipa las tinieblas. ¿Y tú? ¿Está brillando? ¿Estás viviendo con propósito? ¿O eres como Rubén entre los establos, escuchando solo tus propios intereses? Esta historia no se limita solo a Israel. Se trata de mí, se trata de ti, se trata de obedecer incluso cuando tenemos miedo. Se trata de decir sí al llamado de Dios, incluso cuando el escenario parece imposible. Quizás hoy te encuentres frente a tu propio Sísara. Podría ser un miedo, una deuda, una adicción, una situación imposible. Pero sabed esto, el mismo Dios que usó a Débora, Barak y Jael, también puedes usarlo, no importa si eres hombre, mujer, joven o viejo. Dios está buscando corazones disponibles, personas que no huyen del campo de batalla espiritual, personas que escuchan la voz de Dios y dicen, aquí estoy. Y sí, a veces el enemigo es grande, los carros de hierro son reales, pero la lluvia de Dios puede neutralizar todo lo que parecía invencible.
Dios no necesita las armas del mundo, se gana con fe, con valentía, con obediencia y hasta con estacas de tienda. Si esta historia te conmovió, comenta aquí, ¿qué parte te habló más al alma? ¿Alguna vez has experimentado algo similar, donde tuviste que confiar aunque tenías miedo? Comparte en los comentarios, crezcamos juntos y por supuesto, si este contenido te resulta edificante, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto es solo el comienzo. Después de Débora viene Gedeón, el juez que fue llamado valiente, incluso mientras estaba escondido. Y verás que cuando Dios te llama, Él ya ve en qué te convertirás, no lo que eres ahora. Vamos a emprender este viaje juntos. Vamos a emprender este viaje juntos. Porque Dios todavía llama Déboras, todavía preparando Jaéis, todavía convierte a los temerosos en valientes. Y sin embargo, Él levanta voces como la tuya para proclamar su victoria en medio del caos. Esta es la belleza del libro de los jueces. Dios no busca lo perfecto. Él busca a los dispuestos. Durante 7 años, los madianitas dominaron brutalmente a Israel. No vinieron con ejércitos organizados, vinieron como enjambres de langostas. Cuando Israel sembró, llegaron los madianitas, destruyeron las cosechas, saquearon el ganado y dejaron al pueblo hambriento. La opresión fue tan severa que muchos israelitas se escondieron en cuevas en las montañas. Fue un tiempo de miseria, miedo y silencio espiritual. Fue en este escenario que encontramos a Gideón, no en un campo de batalla, sino escondido, trillando trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque el lagar era un lugar escondido, usado para pisar uvas, no trigo. Gedeón tenía miedo, pero aún así intentó sobrevivir. Y es allí, en el escondite, donde aparece el ángel del Señor y dice: «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». Gedeón, confundido, responde: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están sus milagros?». Conocía las historias de liberación, pero no las veía en el presente. Era la voz de una generación frustrada con el silencio divino. Pero Dios no se enoja. Él responde con una misión: «Ve con esta fuerza tuya. Te envío a rescatar a Israel de la mano de Madián». Gedeón, todavía incrédulo, pide señales. Primero prepara una ofrenda, carne y pan. El ángel lo toca con su bastón y sale fuego de la roca y lo consume todo. Entonces Gedeón pide la famosa señal del vellón de lana. El primer día, el vellón está mojado y la tierra seca. En el otro, el vellón seco y la tierra húmeda. Dios confirma. Y Gedeón, aunque tenía miedo, obedeció. Comienza derribando el altar de Baal en 1900, su ciudad. Lo hace por la noche, por miedo a que lo maten. Pero por la mañana el pueblo se rebela. Quieren matar a Gedeón. Su padre Joás interviene: «Si Baal es Dios, que luche por sí mismo». El coraje comienza a crecer. Gedeón convoca tropas. 32,000 hombres responden, pero Dios dice: «Sois demasiados. Si vencéis así, pensaréis que fue por vuestra propia fuerza». Y luego comienza la reducción. Primero, Gedeón dice: «Quien tenga miedo puede volverse atrás». 22,000 se van. Quedan 10,000. Dios dice: «Todavía quedan muchos». Lleva a la gente al río. El que bebe como perro será apartado. Solo se eligen 300 hombres. 300 contra miles y sin espadas. El arma: antorchas dentro de jarras, trompetas y fe. Dios le dice a Gedeón que baje al campamento enemigo para escuchar lo que dicen. Él oye un sueño. Vi un pan de cebada rodar y destruir la tienda de los madianitas. Otro responde: «Es la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos». Gideón regresa con confianza. Divida a los 300 en 3 grupos, cada uno con una trompeta, un cántaro y una antorcha escondida. Por la noche rodean el campamento.
A la señal, rompen los cántaros, levantan las antorchas y tocan las trompetas. Gritan, «¡Espada del Señor y de Gedeón!». Los madianitas entran en pánico, comienzan a atacarse unos a otros. Ellos huyen, Israel persigue. La victoria llega con fe y obediencia. La victoria fue completa. Los madianitas huyeron desesperados, y Gedeón los persiguió con los 300. Pero no se detuvo allí. Gedeón convocó a los hombres de Efraín, quienes capturaron a 2 líderes enemigos, Oreb y Seb. Luego cruzó el Jordán en busca de los reyes madianitas, Seba y Salmuna. Ahora era personal. En el camino pidió ayuda a las ciudades de Sucot y Penuel, pan y refugio para sus cansados soldados, pero ambos se negaron. ¿Ya capturaste a los reyes? ¿Por qué deberíamos ayudarte? Gedeón no lo olvidó. Después de la victoria regresó. Azotó con espinas a los ancianos de Sucot, derribó la torre de Penuel. ¿Fue justicia? ¿Fue una venganza? La línea era delgada. Capturó a Seba y a Salmuna, y ordenó a su propio hijo, Jeter, que los matara. Pero el niño tenía miedo. Entonces Gedeón, el libertador, mató a ambos reyes con sus propias manos. La gente asombrada vino a él y le dijo, «Reina sobre nosotros tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Nos has librado de la mano de Madián». Pero Gedeón se negó. Él dijo, «El Señor reinará sobre vosotros». Palabras nobles. Sin embargo, hizo algo contradictorio. Pidió los pendientes de oro del botín de guerra. Con ellos hizo un efod, una vestidura sacerdotal. No era para la adoración en el templo, era un símbolo, y ese símbolo se convirtió en una trampa. El pueblo comenzó a idolatrar el efod. El objeto se convirtió en un ídolo. Y Gedeón, sin darse cuenta, había comenzado una decadencia. A pesar de esto, el texto dice que Israel tuvo paz durante 40 años en los días de Gedeón. Tuvo muchos hijos, muchas esposas, y tuvo un hijo con una concubina, a quien llamó Abimelech, que significa «mi padre es rey». Irónicamente, el hombre que se negó a ser rey nombró a su hijo como tal. Cuando Gedeón murió, el pueblo volvió a adorar a Baal. Se olvidaron del Señor, olvidaron quién los liberó, y se olvidaron de la casa de Gedeón. Esta historia es una montaña rusa de fe y fracasos. Gedeón empezó con miedo, creció en coraje, consiguió victorias, pero terminó en ambigüedad. Y esto nos muestra que el éxito espiritual de ayer no garantiza la fidelidad mañana. Por lo tanto, necesitamos una vigilancia constante. Ahora, respira profundamente. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado valiente cuando te sentías débil? ¿Cuántas veces te ha dado la victoria, aun cuando dudaste? Esta es la belleza de Gedeón. No es una historia de perfección, es una historia de proceso. Quizás te estés escondiendo en tu propio lagar, asustado, con dudas, pero Dios todavía dice, «El Señor está contigo, valiente hombre y mujer». Él no te elige por quien eres, pero por lo que Él ve, tú puedes llegar a ser. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de la historia de Gedeón te impactó más? Comenta a continuación. Aprendamos juntos con cada capítulo, y si aún no te has registrado, regístrate ahora. Este vídeo es parte de algo mucho más grande, y todavía tenemos mucho por explorar. Gedeón nos enseña que Dios trabaja con procesos. Él no espera a que estemos listos, nos prepara a lo largo del camino. Él ve potencial donde el mundo ve debilidad. Y aun cuando tenemos miedo, Él nos llama valientes. Pero también aprendemos que las victorias espirituales deben ser seguidas por la vigilancia. Gedeón derrotó a los enemigos externos, pero cayó en trampas internas. Orgullo, símbolos, ambigüedad. El liderazgo es un don, pero también una prueba.
Y a veces la mayor prueba llega después de la victoria. Así que nunca bajes la guardia, incluso después de la bendición, incluso después del milagro. El corazón humano es engañoso y se distrae fácilmente con la gloria. Y más, Gedeón revela que nuestra fe necesita obediencia. Ganó con 300 hombres, no con lógica, sino con confianza. Y esto nos muestra que la verdadera fe no requiere garantías, requiere entrega. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una señal, como Gedeón? ¿Y cuántas veces respondió Dios? Entonces, ¿por qué todavía dudamos? ¿Por qué todavía dudamos cuando Él nos llama? Quizás hoy Dios te esté llamando también a ti, no para levantar un ejército, pero para elevar vuestra fe, para restaurar tu hogar, para recuperar tu identidad. Puede que estés escondido, cansado, decepcionado, pero Dios todavía te mira y te dice: estoy contigo, ve con esta fuerza tuya. Y si crees esto, comenta abajo. Escribe: soy valiente como un acto de fe. Declaremos juntos que incluso en la debilidad el Señor nos fortalece. Y por supuesto, no lo olvidéis, suscribiros al canal, activar la campana, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Porque la historia de Gedeón se trata de todos nosotros. Y ahora pasamos a otro juez, Jefté, un hombre rechazado que hizo un voto trágico, y nos muestra que las promesas irreflexivas pueden tener consecuencias eternas. Vamos a emprender este viaje juntos. Jefté era un guerrero valiente, pero su historia no comenzó con honor, sino con rechazo. Era hijo de una prostituta, y por eso fue expulsado de la casa por sus propios hermanos. No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, dijeron. Jefté huyó a la tierra de Tob. Allí se encontró con hombres sin rumbo, un grupo de marginados, vagabundos y mercenarios. Pero aquel hombre despreciado era fuerte, inteligente y decidido. Se convirtió en un líder en ese lugar. Años después, los amonitas declararon la guerra a Israel. Y los ancianos de Galaad, desesperados por ayuda, fueron a Jefté. Sí, los mismos que lo rechazaron. Dijeron: ven y sé nuestro comandante en la guerra. Y Jefté respondió: ¿no me odiabas? ¿No me echaste? Ahora vienen a pedir ayuda cuando están en problemas. Pero Jefté no le guardó rencor. Aceptó el desafío con una condición: si el Señor me da la victoria, me pondrás a juzgar a todo el pueblo. Ellos estuvieron de acuerdo. Jefté fue ungido como líder y juez de Israel. Antes de la guerra intentó negociar con los amonitas. Pronunció un discurso histórico relatando las obras de Dios y los derechos de Israel sobre esa tierra. Pero el rey amonita no escuchó. Entonces Jefté partió para la batalla. Pero antes de enfrentarse a sus enemigos, hizo una promesa precipitada. Si me das la victoria, Señor, el primero que salga de mi casa a recibirme será tuyo, y lo ofreceré en holocausto. La guerra llegó, y con la ayuda del Señor, Jefté venció. Destruyó 20 ciudades amonitas. Israel triunfó, pero cuando regresé a casa, la que salió a recibirlo con alegría, bailando con panderetas, era su única hija. Jefté quedó devastado, se rasgó la ropa, dijo: «¡Ay, hija mía, me has destrozado! Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme». La hija respondió con valentía: «Padre, si le has prometido al Señor, cúmplelo. Pero dame 2 meses para llorar con mis amigos en las montañas, porque moriré virgen». Después de 2 meses, ella regresó, y Jefté cumplió su voto. Esta es una de las historias más difíciles de toda la Biblia, no porque Dios exigió el sacrificio, sino porque Jefté lo prometió sin pensar. Su voto fue impulsivo, trágico e irreversible. Y esto nos enseña algo profundo.
Las palabras tienen poder. Las promesas hechas con desesperación pueden convertirse en prisiones, especialmente cuando hablamos con Dios. Jefté ganó la guerra pero perdió a su hija, y con esto Israel perdió una generación futura, todo por una sentencia apresurada. La hija de Jefté nunca es nombrada, pero tu coraje resuena. Ella honra a su padre, honra a Dios, y se convierte en un símbolo de sumisión, incluso cuando significa la muerte misma. La Biblia dice que desde ese momento las jóvenes de Israel comenzaron a reunirse cada año para lamentar su historia. Se convirtió en un hito en la memoria del pueblo, y Jefté continuó como juez de Israel durante 6 años. Dirigió al pueblo, mantuvo la paz, pero nunca volvió a ser el mismo. La historia de Jefté trata sobre identidad y redención, pero también sobre la tragedia causada por palabras irreflexivas. ¿Con qué frecuencia hacemos promesas a Dios a cambio de bendiciones? Si el Señor me ayuda, haré esto. Si me deshago de esto, nunca. Pero Dios no necesita tratos. Él quiere una relación, quieres fe, obediencia, confianza. Y cuando hablamos con Él, debemos sopesar cada palabra, porque los votos son compromisos, y los compromisos ante Dios son sagrados. Jefté demuestra que incluso las personas rechazadas, marcadas por el trauma, pueden ser resucitadas por Dios. Pero también muestra que el celo sin sabiduría puede traer destrucción. Así que aquí hay una lección poderosa. No prometas por impulso. No negocies con Dios. Confianza, cumplir, atender. Él ya te ama, Él ya te ha elegido, Él ya te ha dado promesas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has hecho una promesa a Dios? ¿Alguna vez has enfrentado consecuencias por algo que dijiste sin pensar? Comparte aquí en los comentarios. Aprendamos de Jefté y crezcamos con la gracia de Dios. Y por supuesto, si esta historia te impactó, dale me gusta, comenta o suscríbete al canal. Vamos juntos en este viaje a través de la Biblia. Y en el siguiente apartado conoceremos a uno de los personajes más icónicos, Sansón. Fuerza sobrenatural, error humano y un final que se convirtió en un nuevo comienzo. Piense en el peso emocional que Jefté cargó después de esa decisión. El hombre que había sido rechazado cuando era niño, ahora era respetado como juez, pero al precio de perder lo que más amaba. Su hija no era solo una hija, ella era su única descendiente, tu herencia, tu futuro. Y aún así, aceptó su destino con dignidad. Ella no culpó a su padre, ella no cuestionó a Dios. Ella solo pidió tiempo para llorar su virginidad con sus amigas. 2 meses para llorar en las montañas, no por la muerte, sino por no haber sido madre. En la cultura hebrea, ser madre era un honor, un legado, y esta joven lo dejó y todo, por fidelidad al voto del padre. Esta actitud todavía habla fuerte hoy en día acerca de la fe, sobre honra y sobre el sacrificio. La historia no confirma con claridad si fue sacrificada literalmente o consagrada a vivir como virgen perpetua, separada para Dios. Hay debates, pero lo que importa aquí es el impacto del voto. Y la lección es clara. El celo sin sabiduría es peligroso. El fervor sin discernimiento puede ser fatal. Dios no necesita grandes promesas. Él quiere corazones sinceros, la obediencia en la vida cotidiana, relación genuina. Más aún, la historia de Jefté nos muestra cómo Dios utiliza lo improbable. Hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos, expulsado de la casa, y sin embargo, elegido por Dios para ser liberador. Si alguna vez te han rechazado, sentirse indigno. Si crees que hay demasiadas marcas para utilizar, mira a Jefté. Y recuerda, Dios ve el corazón, Él escribe nuevas historias. Pero también aprende de tus errores. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que prometes.
Porque no toda oración es madura. No toda fe es sabia. Oremos sinceramente. Habla con sabiduría y debes saber que Dios valora más tu entrega diaria que las promesas emocionales. Ahora comenta aquí, ¿qué aprendiste de Jefté? ¿Alguna vez has experimentado consecuencias por palabras dichas por impulso? Compartir, crezcamos juntos. Y por supuesto, dale me gusta a este video, suscríbete al canal, activar la campana y comparte este mensaje con alguien que necesite pensar antes de hacer una promesa, porque el próximo juez en nuestro viaje es Sansón. Y con él aprendemos que ni siquiera la mayor fuerza física es suficiente cuando el espíritu es débil. Israel ha vuelto a hacer el mal, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fue uno de los periodos más largos de opresión, pero Dios tenía un plan, y ese plan comenzaría con un nacimiento milagroso. Un ángel se le apareció a la esposa de Manoa, una mujer estéril. Él dijo, tendrás un hijo, pero será consagrado a Dios desde el vientre materno. Sería nazareo, es decir, no podría beber vino, ni cortarse el cabello, ni tocar a los muertos. Este niño crecería para liberar a Israel. Su nombre sería Sansón. Desde muy joven, el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él. Pero Sansón era diferente, tenía una fuerza sobrehumana y debilidades muy humanas. Vio a una mujer filistea en Timnat y dijo a sus padres, vi a una mujer, quiero casarme con ella. Ella era una filistea, una enemiga del pueblo, pero Sansón insistió, y los padres cedieron. En el camino hacia el combate, Sansón se encontró con un león. El Espíritu del Señor vino sobre él y despedazó al león con sus propias manos. Días después, encontró el cadáver del león con un enjambre de abejas en su interior. Tomó la miel y se la comió. Esto ya rompía los votos nazareos, pero a Sansón no parecía importarle. En la boda, propuso un enigma a los filisteos. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si respondían, ganarían 30 prendas finas. Si no, tendrían que entregárselo. Presionaron a la esposa de Sansón, quien lo convenció de contar el secreto. Ella les dijo, y ganaron el desafío. Sansón estaba furioso, mató a 30 filisteos para pagar la deuda y abandonó la fiesta. Cuando regresó, descubrió que su esposa había sido entregada a otro hombre. Entonces se vengó, atrapó 300 zorras, las ató de 2 en 2, encendió antorchas entre sus colas y las liberó en el campamento filisteo. Destruyó plantaciones enteras. Los filisteos mataron a su exesposa y a su padre. Sansón tomó represalias matando a muchos de ellos. Fue a una cueva en Etam. Los filisteos vinieron a buscarlo. 3000 hombres de Judá lo entregaron atado. Pero cuando llegó al campo, el Espíritu del Señor vino sobre él. Rompió las cuerdas, agarró una quijada de burro y mató a 1000 hombres. Sansón era imparable, pero no invencible. Años después, Sansón se enamoró de otra mujer, Dalila. Ella vivía en el valle de Sorek, y como el primero, también era filisteo. Los jefes filisteos vinieron a ella y le dijeron, descubre el secreto de su fuerza. Cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dalila aceptó. Ella comenzó a presionar a Sansón. Dime el secreto de tu fuerza. Sansón bromeó con ella. Si me atan con 7 cuerdas nuevas, perderé mis fuerzas. Ella hizo esto mientras él dormía y llamó a los filisteos. Pero se escapó fácilmente. Ella insistió y él volvió a mentir. Nuevas cuerdas. Entonces, trenzame el cabello. Cada vez, Delilah hizo la prueba. Y Sansón fue liberado. Pero ella no se rindió. Lloré, reclamaba, decía, no me amas. Hasta que Sansón cedió. Lo contó todo.
Nunca pasaron navaja por mi cabeza porque soy nazareo. Si me cortan el pelo, perderé mi fuerza. Dalila sabía que era verdad. Mientras dormía, llamó a un hombre para que le cortara sus 7 trenzas. Cuando llegaron los filisteos, Sansón intentó contraatacar, pero su fuerza se había ido, y más trágico que la fuerza era la presencia de Dios. El texto dice: él no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo empataron con bronce y le pusieron a moler trigo como a una bestia de carga. Sansón, el héroe, era ciego, tomado, humillado y olvidado, pero el cabello empezó a crecer. Un día, los filisteos celebraron una fiesta en honor a su dios Dagón. Querían celebrar la captura de Sansón. Lo llevaron al templo para entretenerlos. Sansón, guiado por un muchacho, pidió ser colocado entre las columnas centrales. Allí hizo una última oración. Señor, acuérdate de mí. Fortaléceme solo esto una vez más, para vengarme de los filisteos. Con todas sus fuerzas empujó las columnas. El templo se derrumbó. Él mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Sansón murió, pero él murió como redentor, lo siento, reconectado con Dios y recordado como un héroe de la fe. La historia de Sansón es quizás la más cinematográfica de todo el libro de Jueces. Después de todo, tenemos aquí a un hombre con fuerza sobrenatural, batallas épicas, traiciones, romance y redención. Pero lo que realmente destaca es el contraste. Sansón tenía todo para ser el mayor liberador de Israel. Desde su nacimiento estuvo apartado para Dios. Tenía una unción visible, un llamado claro y dones muy raros. Pero también tenía algo peligroso: el orgullo. Se dejó guiar por sus ojos. Viví por impulso, actuó sin consultar a Dios. Y poco a poco se fue alejando de su propósito original. Tocó el cadáver del león. Se casó con una mujer fuera del pacto. Jugó con la llamada. Él ignoró las señales, hasta que tocó fondo y quedó literalmente ciego. Sansón perdió la vista física, después de estar espiritualmente ciego durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a una lección profunda. Los dones de Dios son poderosos, pero requieren carácter para sostenerse. Sansón tenía fuerza, pero no tenía dominio propio. Tenía unción, pero no tenía sabiduría. Aún así, Dios lo usó. Y esto nos muestra algo maravilloso acerca del carácter de Dios. Él no abandona a los que caen. Él escucha oraciones dichas en medio de la prisión. Él restaura historias rotas. Sansón cometió un error, pero también se arrepintió. Y al final, cuando todo parecía perdido, oró. Fue una oración sencilla, sin ostentación, sin garantías. Pero ella era sincera y Dios oyó. El cabello había crecido. Pero lo más importante, la fe también. Pidió fuerza, no brillar, pero para cumplir el propósito. Y Dios dio. El templo cayó. Los enemigos murieron. Sansón cumplió la misión y descansó. Hoy, el nombre de Sansón está entre los héroes de la fe en Hebreos 11. No porque fuera perfecto, pero por haber creído, incluso al final. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has desviado del propósito de Dios? ¿Alguna vez has caído por orgullo? ¿Alguna vez has confiado demasiado en ti mismo y has visto todo desmoronarse? Así que sepan, todavía hay tiempo. Mientras haya vida, habrá posibilidades. Y Dios todavía escucha las oraciones sinceras. La fuerza puede regresar. El propósito puede ser restaurado. Y aunque los ojos estén ciegos, el corazón podrá volver a ver. Esta historia es sobre Sansón, pero también se trata de mí y de ti. Y ahora comenta aquí, ¿qué parte te impactó más? ¿Alguna vez has experimentado una caída y has sido restaurado por Dios? Escribe en los comentarios. Tu historia puede bendecir a alguien hoy.
Y por supuesto, si este video te llamó la atención, dale me gusta, suscríbete, activa la campana y comparte. El viaje aún no ha terminado. En la siguiente y última sección veremos cómo termina el libro de Jueces. No hay héroes sin liberación, simplemente caos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con un pueblo cuando cada uno hace lo que cree correcto ante sus propios ojos? Vamos juntos hasta el final. La historia de Sansón es quizás la más cinematográfica de todo el libro de Jueces. Después de todo, tenemos aquí a un hombre con fuerza sobrenatural, batallas épicas, traiciones, romance y redención. Pero lo que realmente destaca es el contraste. Sansón tenía todo para ser el mayor liberador de Israel. Desde su nacimiento estuvo apartado para Dios. Tenía una unción visible, un llamado claro y dones muy raros. Pero también tenía algo peligroso, el orgullo. Se dejó guiar por sus ojos, viví por impulso, actuó sin consultar a Dios y poco a poco se fue alejando de su propósito original. Tocó el cadáver del león, se casó con una mujer fuera del pacto, jugó con la llamada. Él ignoró las señales, hasta que tocó fondo y quedó literalmente ciego. Sansón perdió la vista física, después de estar espiritualmente ciego durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a una lección profunda. Los dones de Dios son poderosos, pero requieren carácter para sostenerse. Sansón tenía fuerza, pero no tenía dominio propio. Tenía unción, pero no tenía sabiduría. Aún así, Dios lo usó. Y esto nos muestra algo maravilloso acerca del carácter de Dios. Él no abandona a los que caen. Él escucha oraciones dichas en medio de la prisión. Él restaura historias rotas. Sansón cometió un error, pero también se arrepintió. Y al final, cuando todo parecía perdido, oró. Fue una oración sencilla, sin ostentación, sin garantías, pero ella era sincera. Y Dios oyó. El cabello había crecido. Pero lo más importante, la fe también. Pidió fuerza, no brillar, pero para cumplir el propósito. Y Dios dio. El templo cayó. Los enemigos murieron. Sansón cumplió la misión y descansó. Hoy, el nombre de Sansón está entre los héroes de la fe en Hebreos 11. No porque fuera perfecto, pero por haber creído, incluso al final. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has desviado del propósito de Dios? ¿Alguna vez has caído por orgullo? ¿Alguna vez has confiado demasiado en ti mismo y has visto todo desmoronarse? Así que sepan, todavía hay tiempo. Mientras haya vida, habrá posibilidades y Dios todavía escucha las oraciones sinceras. La fuerza puede regresar. El propósito puede ser restaurado y aunque los ojos estén ciegos, el corazón podrá volver a ver. Esta historia es sobre Sansón, pero también se trata de mí y de ti. Y ahora comenta aquí, ¿qué parte te impactó más? ¿Alguna vez has experimentado una caída y has sido restaurado por Dios? Escribe en los comentarios. Tu historia puede bendecir a alguien hoy. Y por supuesto, si este video te llamó la atención, dale me gusta, suscríbete, activa la campana y comparte. El viaje aún no ha terminado. En la siguiente y última sección veremos cómo termina el libro de Jueces. No hay héroes sin liberación, simplemente caos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con un pueblo cuando cada uno hace lo que cree correcto ante sus propios ojos? Vamos juntos hasta el final. Sansón es un espejo de nuestro propio viaje espiritual. Representa el conflicto entre el llamado divino y los deseos humanos, entre la fuerza que viene de Dios y la debilidad que vive dentro de nosotros. Es fácil juzgarlo por sus errores, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado fuerza y la hemos usado para alimentar nuestro ego?
¿Cuántas veces prometemos fidelidad, pero seguimos nuestros impulsos? Sansón cayó porque despreció el pacto, pero resucitó porque al final regresó al corazón de Dios y nos recuerda que no importa cómo comenzó la historia, lo que todo lo cambia es cómo termina. Quizás te hayas equivocado, es posible que se haya mudado, es posible que lo hayas perdido todo, pero si oráis como oró Sansón, Señor, acuérdate de mí, esta simple frase puede restaurar tu vida. Dios se especializa en finales inesperados. Convierte las tragedias en testimonios, derrotas en victorias, ruinas en redención. Sansón fue humillado, pero también fue recordado, y su última acción fue la más impactante de todas, porque no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de reconocer que la verdadera fuerza viene de Dios. Y ahora quiero hacerte una invitación. Si sientes que estás lejos, regresa. Si te sientes débil, pide fuerza. Si estás confundido, ora. Dios todavía escucha, todavía responde, todavía se restaura, y este video es prueba de ello. Entonces comenta aquí, ¿qué parte de la vida de Sansón te conmovió más? ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez has traicionado tu propio llamado? Hable con nosotros, oremos juntos, y por supuesto, si aún no te has apuntado, ahora es el momento. Me gusta, comenta, comparte. Esta serie sobre jueces está transformando vidas y puede llegar a muchas más. En la siguiente y última parte nos enfrentaremos a los capítulos más oscuros de la Biblia. No hay héroes, no hay milagros, solo un pueblo en decadencia, sin rumbo. Pero también en esto Dios quiere enseñarnos algo.